Sebastián Villalba es un preparador físico que desde hace un tiempo está radicado en China. Allá por noviembre del año pasado leíamos por allí a las perdidas en algún periódico que se había reportado un caso de coronavirus en un lugar remoto de China que empezamos a conocer ahí a partir de que se expandió este virus y esta pandemia. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día para nosotros, buenas noches para vos ya directamente allí, ¿verdad? Hola, Chavo, buen día. Sí, acá ya cerca de las 22 horas, ya de noche. Bueno, a ver, la concepción general es que el coronavirus nació en China, pero también hoy estamos leyendo informaciones de que en China de a poco se va retomando la vida normal. ¿Esto es así? Sí, básicamente con el pasar de estos últimos meses, de este mes y medio más o menos, se empezó a reactivar paulatinamente la vida de la gente, el subte, se empezaron a reactivar un poco los trenes y los trabajos de mayor necesidad. Nosotros por ahí siempre tuvimos el mismo trabajo, nosotros quedamos cerrados dentro del centro de entrenamiento para poder seguir trabajando, así que mucho de lo que pasa afuera lo vemos también en las noticias o a veces cuando salimos por algún tema particular, pero nosotros seguimos en cuarentena, el deporte sigue en cuarentena. Bien, y el hecho de que se vaya retomando la actividad normal, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, ayudan las estadísticas, los números que tienen que ver con el nivel de contagio, ni hablar de muertes, ¿ha mejorado la situación sanitaria? ¿Qué nos podés contar a la distancia? Sí, eso creo que es una de las principales causas por la cual han decidido ir reactivando un poco la vida paulatinamente, ¿no? Acá llegó a haber un momento que hubo alrededor de 4.000 contagios diarios y hace una semana atrás hubo 0 contagio en un día. Entonces ahí uno puede ver que obviamente el hecho de que las estadísticas sean favorables ha permitido que poco a poco hayan ido retomando la vida. Vale aclarar que se ha retomado la vida, pero bajo siempre los protocolos de sanidad. El barbijo sigue estando, los controles de temperatura al ingresar a ciertos lugares sigue estando. Nosotros, por ejemplo, para ir de un edificio al otro tenemos que usar como unos patitos, unas bolsas en los pies. El edificio capaz que está a 15 metros. Entonces ese tipo de control, por lo menos acá en Beijing, sigue estando y se sigue aplicando. Claro, eso te iba a preguntar. A ver, ¿cómo hizo China para llegar a este momento, siendo que en determinado momento era el epicentro de la pandemia? ¿Cuáles fueron las medidas? Ya me hablaste de llevar el barbijo, por ejemplo. ¿Eso qué era, obligatorio? ¿Qué otras medidas nos podés contar? Sí, nosotros desde, acá si mal no recuerdo, explotó cerca del 20 de enero, 2 o 3 días antes ya el entrenador nuestro nos había prohibido asistir a lugares públicos, a utilizar el transporte público, varias de esas cuestiones. A los 3 días llegó el comunicado oficial del Bureau de Deporte, que sería como la Secretaría de Deporte, y lo cual ya obligaba a todo el mundo a usar barbijo, pasar por los controles de seguridad de temperatura. Nos dieron un termómetro a cada uno, teníamos que tomarnos la temperatura. Sé que por ahí fuera de lo que son los centros de entrenamiento, la gente no reportaba la temperatura a nadie, pero tenían que mantenerse controlados. Por ejemplo, en los edificios, si vos ibas a un edificio a tu casa, por ejemplo, antes de entrar, el portero del edificio de seguridad te tomaba la temperatura. Los paquetes, por ejemplo, se recibían en la puerta, vos podías llegar hasta la puerta para recibirlo, no podías salir, no podía entrar nadie. Ese tipo de cuestiones, obviamente se cerró el subte, se cerró el transporte público en general, quedaron algunas líneas muy básicas, pero se atacó de entrada con medidas drásticas que hicieron, creo que esto aminore un poco lo que podría haber sido según lo que dicen los expertos, ¿no? ¿Y hubo una toma de conciencia de la gente en general de estas medidas que se tomaron? Y lo que pasa es que acá ya la pasaron muy mal en el 2003 con el SARS, entonces creo que el hecho de tomar conciencia fue más fácil, si le podemos poner algún adjetivo, para la gente. Creo que por ahí lo que cuesta en otras partes del mundo es que hace mucho tiempo no se pasa por algo parecido. Acá fue instantáneo, cuando sacaron las medidas todo el mundo la acató, todo el mundo la aplicó y el que no fue castigado por la ley. Bien, Sebastián, te quiero agradecer este contacto que tuviste con Buen Santa Fe aquí en Telefe Santa Fe. Te dejo el micrófono abierto para que saludes a tu gente aquí en Santa Fe. Dale, déjame mandarle un saludo a mi familia que seguro está mirando y a mi novia que en poquitos días vamos a ser papá. Así que está ella ya con la espera ya de los últimos días. Así que un saludo para todos ellos. Muchas gracias por esta comunicación.
Sebastián Villalba, Un abrazo. preparador físico que está trabajando en China, se tuvo que quedar allí, no puede salir, va a ser papá a la distancia, un santafesino más de esta muestra de muchos que están dando vuelta por el mundo.